Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Damos inicio a nuestro primer encuentro de este trimestre, la materia de Derecho Civil 5 sucesiones, como parte del convenio de la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Este es nuestro primer encuentro. Recuerden que ya están habilitadas las clases de manera presencial, virtual. Pueden conectarse a través del link que se les envía al correo electrónico. Es importante saber que estos encuentros son grabados o monitoreados por mí como docente de la cátedra, porque esto me permite llevar un control acerca de los estudiantes que participan y que están pues motivados con el tema de la materia, del interés que tiene cada uno por aprender acerca de la materia. Vamos a iniciar con el tema 1, que tiene que ver con toda la parte que es la introducción a las sucesiones, todo lo que tiene que ver con las herencias y el derecho de sucesiones. Se dice que la sucesión es otra forma de adquirir la propiedad. La primera es por la compraventa y la segunda forma es a través de la sucesión. Nosotros hablamos de derecho de sucesiones como una de las últimas ramas del derecho civil que se encarga de regular todo lo atinente a la parte patrimonial cuando la persona deja de existir, o sea, cuando cesa la vida, se abre precisamente lo que es la parte de sucesiones. Cuando hablamos de sucesiones tiene que ver de todo aquello, toda la parte patrimonial que se ha formado desde el mismo momento que la persona empieza a adquirir derechos. Desde el momento si la persona está casada o si la persona, digamos que estuvo en una, a falta de, celebró matrimonio, un ejemplo, a falta de capitulaciones matrimoniales y empieza a regir la norma o se empieza a regir en nuestra ley venezolana lo que es la comunidad conyugal. Todos esos bienes que se crearon durante la comunidad conyugal, bueno, la norma nos explica cómo. Hay una pregunta que siempre se suele hacer la persona es, hay una nueva modalidad y pues ha existido desde hace mucho tiempo, que es el tema de las capitulaciones matrimoniales, y toco ese tema porque tiene mucho que ver con la materia de sucesiones y viene a mi mente en este momento, y es que cuando se va a contraer matrimonio, hoy en día pues está muy de moda decir, bueno, como cada quien tiene su patrimonio y yo me caso realmente porque sí existe amor puro y sincero, no por lo que tenga o las propiedades porque tenga la otra persona, entonces vamos a hacer, a firmar esas capitulaciones matrimoniales, pero sucede que en esas capitulaciones matrimoniales que se pueden firmar antes del matrimonio o durante el matrimonio, va a afectar todo lo que es la parte patrimonial, ¿sí? Todo lo que yo quiero de ahí en adelante es mío, lo que quiere mi pareja es de él. Pero hay un detalle, que las capitulaciones no me exoneran de tener derechos patrimoniales en caso de que fallezca mi pareja. Entonces, bueno, eso es importante traerlo a acotación porque no me hace perder esos derechos hereditarios. Entonces, la norma me habla de que protege esos derechos. La materia de sucesiones pues toca los tejidos más íntimos del ser humano porque nos viene a representar a lo que es la parte patrimonial después de que deja de existir la persona. Cabe destacar que nosotros no solamente heredamos los activos, sino también heredamos los pasivos. Existen dos formas de heredar en Venezuela, que es con testamento o sin testamento, ¿sí? También puede ser mixto, puede ser que la persona haya dejado una parte de sus bienes con disposiciones testamentarias a través del registro público, o que simple y sencillamente la persona no haya realizado testamento y entonces sería una sucesión sin testamento. Al fallecer una persona, pues obviamente se abre esa línea sucesoral, ascendente, descendente, y buscamos los herederos más cercanos. Como es una de las formas de adquirir la propiedad, se adquiere por ley, por sucesión o por contrato. Es como la sucesión es la transmisión de esa titularidad, de esa propiedad, de los bienes de la persona que deja de fallecer. Toda esa masa patrimonial. Existen también los herederos forzosos y los herederos legítimos. También traigo a colación algo que es importante, que dice que cuando estamos dentro de la comunidad conyugal, ¿sí? Nosotros debemos, como estamos dentro de una comunidad, entonces nosotros debemos participarle a nuestra pareja, a nuestro esposo, si yo voy a renunciar a una herencia, porque se supone que eso va a afectar a mi pareja. Entonces, al estar dentro de esta comunidad conyugal, nosotros tenemos que tomar las decisiones en pareja, en grupo. Entonces, cuando se trata de rechazar una herencia, ahí entra la parte de la comunidad, porque pues afecta obviamente la parte patrimonial.
Es importante saber que al fallecer una persona se tienen 180 días para hacer este tipo de declaración ante el CENIA. Existe una serie de requisitos que hay que cumplir para realizar la declaración, pero lo más importante es hacer un inventario de todos los bienes que tiene la persona. Cabe destacar que, y quiero que lo hagamos en una clase donde ustedes puedan observar cómo vamos a ingresar, que lo primero que nosotros vamos a obtener es el RIF sucesoral. Es importante que nos apoyemos de un profesional del derecho porque vamos a seguir los pasos de cada una de las cosas que se tienen que realizar. Bueno, al fallecer tenemos el acta de defunción y posteriormente vamos a hacer lo que es el RIF sucesoral. Allí nosotros entramos a la página del CENIAR, registramos todos los datos del difunto, todos los datos de los herederos y allí nos envían a una, ingresamos, vamos al CENIA, en el CENIA nos vamos con esa planilla y con los requisitos que nos solicitan allí y allí nos entregan el RIF sucesoral. Allí mismo en el CENIA, en una de las áreas, pasas y te dan un usuario y una contraseña. Con ese usuario y esa contraseña vamos a ingresar a hacer la declaración sucesoral. Es importante que para hacer la declaración debemos tener todas las copias de todos los documentos de las propiedades que tenga la persona. Si son propiedades, casas, apartamentos, debemos tener los planos de cada una de esas propiedades con los linderos que le correspondan y el costo aproximado de cada uno de los bienes. Cabe destacar que el Instituto de lo que es el Derecho Hereditario pues tiene muchos años, realmente a falta de testamento, a falta de norma entra a regir el Código Civil venezolano. Tenemos que el artículo 807 en adelante, nuestro Código Civil habla todo lo que tiene que ver con el derecho hereditario y cómo se rige el derecho hereditario en Venezuela. Existen algunos términos como de cujus, abientestato, con testamento, sin testamento, declaración, partición, masa patrimonial. Ahí vamos a tener que ver un poquito de números porque vamos a ver cómo se hace esa partición. Recuerden que generalmente decimos, no, es que vamos a hacer la declaración sucesoral y la pareja del señor tiene derecho al 50%. No, no es que va a heredar el 50%, es que ya cuando estamos dentro de una comunidad conyugal, hombre, mujer, pareja, esposo, esposa, al fallecer uno de los dos, como hay una comunidad patrimonial, esa sociedad que se ha creado, solamente se declara el 50%, porque el otro 50%, supongamos que fallece mi esposo, bueno, entonces se declara solo el 50% de él, porque el otro 50% es mío y todavía yo estoy viva. Entonces no es que yo heredo el 50%, es que se declara el 50% de la persona que fallece. Y ahí entra también la esposa, pues en una parte a tener esa parte como hija en la partición. Bueno, cabe destacar que siempre vamos a la línea o quién no prelana a quién serán los hijos nunca son excluidos, ni la pareja tampoco nunca es excluida, o sea, el esposo nunca es excluido. Cabe destacar que según el artículo 77 de la Constitución, bueno, para nosotros demostrar que estamos casados, pues obviamente el acta de matrimonio. Al no estar casados, al estar en una unión estable de hecho, como ya lo reconoce la Constitución, le reconoce derechos sucesorales y patrimoniales, la persona debe demostrar o con una unión estable de hecho realizada ante el registro civil o en este caso solicitar al tribunal que se reconozca esa unión estable de hecho. ¿Para qué? Para demostrar que evidentemente esa persona era la esposa o era la concubina, convivía con esa persona y juntos pues procrearon esa masa patrimonial. Cabe destacar que los hijos nunca son excluidos, la esposa nunca es excluida y que a falta de hijos, pues hereda la esposa, ¿sí? Heredan los padres. A falta de esposa y de hijos, pues heredan los padres en línea ascendente. Entonces siempre vamos a mirar hacia abajo. Ajá, la persona que fallece tenía hijos, sí tenían los hijos y tenía esposa. Bueno, entonces hereda la esposa, hereda los hijos. Vienen preguntas como, ¿qué pasa cuando la persona fallece y bueno, la persona está en la comunidad conyugal y hay bienes que fueron bienes propios que fueron adquiridos antes del matrimonio y hay bienes que fueron adquiridos en esa comunidad conyugal? Entonces son varias preguntas que nos hacemos porque todas las sucesiones no son fáciles. Recordemos que cuando hay un solo bien o cuando es la declaración en la parte de impuestos, pues la vivienda principal no paga impuestos, se exonera del impuesto. Entonces, bueno, damos la bienvenida allí a Jesús que se está conectando y hablamos del principio de unidad o del principio de universalidad de la sucesión.
En cuanto a la declaración sucesoral, pues ahí en el material que yo les tengo cargado en plataforma habla acerca de los pasos para poder hacer la declaración. En ese RIS sucesoral que ustedes van y obtienen a través del que obtienen, que se lo entregan en el CENIA, están cada uno de los herederos cargados allí. Y allí con ese código de ese usuario, pues se inicia, tienen 180 días. Al no declarar en este periodo de tiempo, pues ya la vamos a ver, esa declaración va a ser extemporánea, obviamente va a ser fuera del límite o del tiempo. Inscribirse, o hay muchos videos acerca de en el portal del CENIA de cómo podemos ingresar, de cómo hacer la declaración, de cómo yo quiero que lo hagamos en clase, la próxima clase, y vamos a ir ingresando, vamos a sacar una planilla sucesoral, vamos a ingresar con código de usuario, a cargar una parte de unos bienes, la declaración. Hay una parte que nos habla de los desgravámenes, ahí vamos a colocar los gastos como los gastos de funeraria, gastos de enfermedad, los desgravámenes para descargar lo que es la parte del impuesto. Y allí van los bienes muebles, los bienes inmuebles, y obviamente hay una casilla donde vamos a colocar una casa correspondiente con la siguiente característica. Bueno, vamos a declarar un apartamento de 3 habitaciones, de 2 habitaciones, con piso con unas medidas de tanto por tanto. Todo eso va allí en la declaración. Y nosotros tenemos que darle una avalúa al bien para el momento de la declaración, y el bien cuánto costó en el momento que nosotros lo adquirimos a través del documento. Entonces vamos a tener que manejar los dos bienes, los dos montos, el monto cuando se adquirió el bien y el monto cuando fallece la persona, que hay que hacer un avalúo aproximado de cuánto puede costar el bien. En estos días yo estaba realizando una y pues la alcaldía le dio como un avalúo a lo que era la propiedad. Bueno, en el material que ustedes tienen allí cargado está todos los pasos para inscribirse en el CENIA, para la declaración sucesoral. Obviamente, después de que tengan el RIF sucesoral, pues van a tener su usuario y su contraseña para ingresar y hacer la declaración. Obviamente deben tener todos los documentos al día, deben tener las copias de los RIF, las copias de la cédula, las copias del acta de matrimonio, de las partidas de nacimiento para dar fe que la persona tuvo hijos, o en el caso de que haya tenido concubina, pues la carta de la unión o declaración de unión estable de hecho. Y en el caso de que no la tenga, pues tiene que acudir a un tribunal para que se reconozca esta unión estable de hecho. Tenemos por allí también el material, los desgravámenes. Ya les dije que la casa del asiento permanente hogar, la casa principal, está exonerada de impuestos, y se deben armar 2 carpetas con copias y con originales para ser presentadas durante los 180 días que nos habla la ley. La apertura de la asociación se hace en el momento de la muerte y en el último domicilio de la persona. Esos son básicamente como los aspectos generales de la asociación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que para ser abogado y trabajar en la parte de sucesiones debemos ser muy conciliadores y muy mediadores entre las partes, porque para poder hacer un juicio de partición tenemos que irnos a través de un tribunal civil y hacer una demanda. Obviamente es mucho más fácil que se pongan de acuerdo las partes y que lo hagan de manera voluntaria, que se haga esa partición, se vaya hasta un registro y se haga esa partición. Porque cuando nosotros acudimos a la vía litigiosa o la vía de pelea ante un tribunal, pues obviamente se pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero. Muchas veces los bienes o parte de los bienes quedan en el camino porque pues el gasto es bastante y son procedimientos largos y tediosos. Generalmente en las grandes masas de fortuna, en las grandes particiones, pues se pierden muchos años en este juicio solicitando la partición de bienes. Entre el material que les di, también les hablo de lo que es el patrimonio, mi patrimonio es el patrimonio de mi ascendiente. Obviamente, siempre vamos a ver la línea ascendiente, descendiente, siempre nuestros hijos nunca van a quedar por fuera de esa parte de esa partición. Al no tener pareja, obviamente, pues allí, al no tener abajo hijos, pues obviamente va hacia los lados pareja, y si no va hacia arriba, a falta de padres, pues heredan los hermanos. Entonces vamos viendo cómo va ascendiendo esa línea. También tenemos, se hace necesario tocar el tema de las sucesiones y tratar de llevar en la medida de posible ese tema de la partición, explicarle a las personas realmente qué es lo que se debe hacer. ¿Por qué?
porque se pierde mucho tiempo, a veces porque alguien no está interesado, puede haber un representante de la asociación que se encargue de hacer todas las gestiones y generalmente nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede hacerse la declaración sucesoral? Bueno, pura y simple, por presunción de ausencia, la testamentaria, con testamento, sin testamento y a beneficio de inventario. La persona puede, si quiere, recibir la herencia, como puede negarse a aceptarla en este caso. Y nos hacemos la pregunta de quién hace la declaración. Bueno, la declaración la hace cualquiera de los herederos forzosos o legitimarios en su defecto o un apoderado, ¿sí? Hace muchos años la declaración se presentaba en unos formularios que se transcribían en máquina de escribir. Hoy en día se hace online, se hace en línea a través de la página del CNA. Tú la puedes revisar, la puedes verificar y le puedes hacer cualquier cambio hasta que no lo cierres. Cabe destacar que para hacer la declaración no necesariamente la persona debe ser abogada, o sea, no le piden el IMPRE, no le piden, simple y sencillamente usted ingresa al portal, hace la declaración y la persona, si no, nosotros como abogados, si no tenemos poder, pues no podemos ir a presentar la declaración sucesoral. En este caso debe hacerlo uno de los apoderados o uno de los herederos legitimarios. Tenemos que entrar a regir aquí lo que es la ley orgánica del registro civil, y la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramas conexas. El laxo para presentar, pues lo dice la ley, el artículo 27 de la ley de impuestos sobre sucesiones, que son 180 días hábiles. Y lo que les dije hace rato, para hacer la declaración se debe tomar en cuenta el valor del bien en el momento que se adquirió y el valor del bien en el momento que la persona fallece, porque esos dos montos los vamos a tomar allí. ¿Ante quién se hace la declaración? Bueno, la declaración se hace ante el ente recaudador del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, que es el CENIA. Ajá, les estaba hablando hace rato que la partición de las comunidades hereditarias, conyugales o concubinarias se hacen por dos vías, por la vía amistosa y por la vía litigiosa. Por la vía litigiosa, ¿cuál es? Bueno, la pelea, la demanda, y por la vía amistosa. En el artículo 1920 de nuestro Código Civil se habla del cambio de titularidad de un bien inmueble, que es susceptible de registro. El abogado redacta el documento de partición, estableciendo de manera clara y precisa el porcentaje que le corresponde a cada heredero o coheredero, tal y como está establecido en el certificado de solvencia de sucesiones emitido por el CENIA. Esta es la vía más expedita, directa y menos costosa para los herederos porque lo hacen de manera voluntaria. También puede hacerse por vía judicial y se presenta el acuerdo por ante el tribunal competente a los fines de que el juez que le corresponda conocer de la causa homologue el presente acuerdo y una vez obtenida la sentencia definitivamente firme y ejecutoria se registra. Bueno, podemos hacerlo por la vía del tribunal o podemos hacerlo vía registro también. Se recurre a la vía litigiosa cuando los herederos no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, es absolutamente necesario acudir a un tercero con fuerza de ley en caso de un juez para que dictamine, que es la autoridad competente, para que haga conforme a derecho la respectiva liquidación y partición. Este proceso es doloroso, costoso, engorroso, largo y divide a la familia. Generalmente hay uno o varios herederos en una familia que consideran que tienen más o mejor derechos que otros. A veces sucede que porque, bueno, es la hija que permaneció todos estos años con sus padres, entonces ella cree que de pronto tiene más derechos que los otros hijos que nunca estuvieron allí o no. Realmente nosotros sabemos que dentro de cada familia pues hay situaciones personales, pero pues la norma nos habla de las particiones igualitarias. También existen padres que dicen, no, porque es que ese hijo no estuvo conmigo, entonces es un hijo indigno. Bueno, nosotros también tenemos que probar que es eso así. También a veces hay padres que realizan testamentos, pero afectan la legítima de alguno de sus hijos, entonces tampoco puede ser. O sea, la ley es bien clara, es en cuanto al término de la legítima, que usted no puede afectarlos. Tenemos también lo que es el título de únicos y universales herederos, o los justificativos de perpetua memoria, que los tenemos en el artículo 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. Estos justificativos para perpetua memoria son aquellos documentos que sirven para dejar constancia de un hecho determinado o evidenciar algún derecho o el estado de las cosas en un momento determinado. Se recurre con frecuencia a ellos precisamente para demostrar un derecho.
de los bienes del causante, herederos forzosos y legitimarios. Bueno, si el causante era casado o está unido legalmente, de hecho, el 50% de esa masa patrimonial le corresponde por legítima de propiedad al cónyuge o al concubino sobreviviente, y el otro 50% se divide entre el número de herederos, lo que yo les decía, o sea, se declara el 50% y el otro 50% obviamente le pertenece a la cónyuge. Por ejemplo, tenemos 3 hijos y tenemos el cónyuge o concubino, total serían 4 herederos. Ese 50% se divide en 4, que es un equivalente a 12.5%, porque solo se declara. Es más, cuando usted entra a la página a hacer la declaración, usted coloca que declara el 50% de una casa, de un apartamento, de una finca, bueno, de unas acciones que me corresponden. Esto indica que el cónyuge sobreviviente o concubino le corresponde el 50%, que es lo que le corresponde por la comunidad conyugal, más el 12.5%. Quiere decir que le viene correspondiendo un total de 66.5% de ese 100% de la masa patrimonial. Y a los hijos les corresponde el 12.5%. La herencia es de orden público, es un buen derecho. Ningún heredero forzoso y legitimario puede ser despojado de la cuota parte que le pertenece, quiere decir la legítima. El caudal patrimonial dejado por su causante. Cada coheredero se reserva el derecho de recibir su herencia pura y simple o a beneficio de inventario. Un coheredero puede de manera voluntaria renunciar a su cuota parte por documento auténtico notariado. También podemos renunciar a la herencia o no aceptarla, pero recuerden que allí debemos tener cuidado cuando nos encontramos en comunidad conyugal, porque esto obviamente va a afectar los derechos de mi cónyuge o de mi pareja al yo no aceptar o renunciar a una herencia. Dice, ¿cómo se liquidan los bienes de una sucesión o una comunidad hereditaria y cuándo? La liquidación y partición se hace después de que el CENI haya emitido el certificado de solvencia. Usted no puede vender una propiedad si usted no tiene la solvencia de sucesiones. Tenemos que lo hacemos de 2 formas, por la vía litigiosa y por la vía amistosa. La vía amistosa la podemos hacer en el registro o homologar el acuerdo ante un tribunal competente. Vamos a hablar también de la documentación necesaria para la presentación de la declaración. Bueno, las planillas emitidas por el sistema, el RIS sucesoral, el acta de función del causante, el acta del matrimonio en caso de que la persona sea casada, la sentencia de divorcio en caso de que sea divorciado, el acta de la unión estable de hecho, a menos que la persona viva en unión estable de hecho, expedida por el registro civil municipal de la jurisdicción del domicilio de los unidos. La sentencia definitivamente firme ejecutoriada dictada por un juez competente que en este caso declare la unión estable de hecho. A falta de la carta o la constancia de unión estable de hecho, debemos buscar que un juez declare esta sentencia. Esta sentencia debe estar registrada, además de la copia de la cédula de identidad del causante y de los herederos forzosos y legitimarios, los RIF y, bueno, todos los datos filiatorios de cada uno de ellos. Entre la fundamentación legal tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en Venezuela el marco legal que regula la materia de sucesiones está establecido en el Código Civil, en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. La Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos establece que el órgano competente en materia de declaración de sucesiones será el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas a través del Servicio Nacional Integrado Tributario (SENIA). Tenemos aquí lo que es la parte del derecho hereditario o sucesoral. Es el conjunto de normas o principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a las personas que lo suceden. Sojo Bianco nos habla como el conjunto de normas jurídicas que dentro del derecho privado regulan el destino del patrimonio de una persona natural después de su muerte, los activos y los pasivos. Se fundamenta en la doctrina si el derecho sucesoral o hereditario tiene su origen en el derecho positivo o en el derecho natural. Dijimos que es una rama del derecho civil, es una de las últimas materias del derecho civil porque nosotros iniciamos viendo personas. ¿Qué es personas? ¿Cómo adquirimos el nombre, el domicilio?
todo lo que tiene que ver con la persona como tal, el nombre, el apellido, todo lo que nos hace ser persona. Posteriormente, dentro del derecho, vemos la materia de derecho civil bienes, que es para saber todo lo que son los bienes y cómo están compuestos la norma de la parte de bienes. Luego vemos derecho civil contratos, donde establece toda la contratación que hace la persona a lo largo de su vida, hace capitulaciones, no, bueno, toda la contratación, adquiere bienes, adquiere propiedades. Después del derecho civil contratos, entonces también vemos derecho civil familia, que en algunas universidades se ve en el segundo semestre, otros se ve con sucesiones, depende de la universidad o depende del pensum que nosotros estemos viendo, pero entonces viene el derecho civil de familia a regular lo que es la parte de si la persona es hija, los derechos como hijos, entonces la persona nace, crece, tiene nombre, tiene apellido, tiene domicilio, se casa, tiene hijos, entonces viene a formar toda esa ramificación, adquiere propiedades, se casa, se divorcia, se establece una unión estable de hecho, y el último derecho que vemos es el derecho sucesoral, que es el que se encarga después de que esa persona fallece, pero la persona deja unos vínculos. Entonces deja unos vínculos de paternidad, de maternidad, de matrimonio que va adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces se casó la primera vez y tuvo 3 hijos, luego se volvió a casar, luego se divorció. O sea, todo eso tenemos que nosotros verlo al final, cuando la persona fallece, de ver cómo fue toda esa rama y quiénes son sus herederos. Sojo Bianco considera que coexiste la necesidad no solo moral, sino política y económica de que la muerte no rompa las relaciones jurídicas de quien deja de existir, asegurando que esta continuará vigente a través de sus herederos o causavientes, a fin de proteger no solo al difunto, sino a quienes en vida de esta mantienen relaciones de derecho con él. El autor entiende que ello es necesario para dar seguridad al crédito y para conservar e incrementar la riqueza. Como adquirimos los activos, también adquirimos los pasivos. Todas las deudas o todos los compromisos que haya adquirido esa persona, pues se transmiten patrimonialmente. Tenemos los tipos de sucesión a título particular o personal, que es el cambio de la titularidad de una o más relaciones jurídicas de carácter patrimonial determinadas individualmente. Este tipo de sucesión puede resultar de un acto entre personas vivas, donación o venta de un acto o por causa de muerte legado. Sucesión universal o título universal es la transmisión a uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. Universal porque es todo el conglomerado de bienes. Herencia. Es el resultado de la sucesión, es el patrimonio y esas relaciones jurídicas de las cuales es titular una persona y que se extinguen con la muerte. Tiene aspectos objetivos referidos al patrimonio del difunto y este comprende todas las relaciones jurídicas. Entre los aspectos subjetivos tenemos que la subrogación de un heredero en las obligaciones de su causante y la nueva condición que éste asume. Entre las características de la herencia que tenemos, que obviamente debemos hacer la estimación en dinero. Cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de bienes, obviamente tocamos la parte pecuniaria o la parte patrimonial y cómo esta parte viene de ser susceptible económicamente, cómo la valoramos. Los bienes del decujoso, o sea, la persona que fallece, deben entenderse como un conglomerado, como una universalidad, como un conjunto, es decir, representan una universalidad de relaciones jurídicas patrimoniales que el adquiriente recibe como un todo. No es que yo sí acepto la herencia, pero solamente acepto la casa y la finca no la acepto. O sea, la herencia se adquiere completa y después pues se hace la partición. La aceptación de la herencia es de carácter irrevocable. La concurrencia. Se refiere al poder de ser partícipes de lo que pueda corresponderle a cada uno de esa masa hereditaria que es el conglomerado de bienes, además de ser un complejo sistema de concurrencia, es un complejo sistema de exclusiones, es decir, el orden de concurrir. O sea, porque al tener hijos y tener esposa, pues excluye inmediatamente a los padres. O sea, es un sistema de vamos excluyendo. Tenemos en los momentos de la sucesión, se da la apertura de la sucesión. Nos habla el artículo 993 de nuestro Código Civil venezolano, que la sucesión se abre en el momento de la muerte y en el último domicilio. El deceso debe expresarse en el acta de función, el lugar, día y hora en el que se dio. ¿Qué demuestra la legalidad del fallecimiento? Bueno, el acta de defunción. En el artículo 988 y 1000 del Código Civil venezolano nos habla que el derecho que le nace a las personas vinculadas al causante.
de poder heredar los derechos y obligaciones del mismo. Nuestro Código Civil dice que la herencia se difiere por ley o por testamento. O sea, no existir testamento entra a prelar la ley. Se crea en favor de aquel en quien recae un derecho especialmente denominado el ius delationis. De la delación lo principal es la doble facultad que tiene la persona de decidir si acepta o no acepta la herencia. Puede renunciar también. Adquisición de la herencia. Es la presunción y es la adquisición. Entre las clases de las sucesiones tenemos entre vivos. Sucesiones a título particular son aquellas en las que se transfiere una o más relaciones jurídicas y son de tipo patrimonial. La permuta, la compraventa y la donación. Los legados son consecuencia de lo acordado en un testamento y por esta razón, si no hay testamento, no hay legado. Las sucesiones mortis causas tenemos la testamentaria y la legítima. Las sucesiones a título universal son aquellas en las cuales se transfiere la totalidad de las relaciones jurídicas de las cuales era titular de una persona. Tenemos los bienes, las acciones, las deudas, las obligaciones, los títulos en la bolsa, las acciones que tengamos en una determinada empresa, las deudas que se hayan contraído con un banco por razón de adquisición de una casa, de un crédito, de todo esto. Tenemos la sucesión intestada o intestado, que lo tenemos en el artículo 807 del Código Civil venezolano, que según nos dice, según Piña Ovelio, en el año 2006 se entiende por sucesión legal con testamento o sin testamento a la forma mediante la cual, ante la carencia total o parcial de testamento, eficaz o válidamente, puede ser que exista testamento para solo una parte de bienes y la otra parte no haya quedado testada, o ese testamento haya afectado a la legítima, entonces entra la norma a regir ahí. Es la ley quien regula expresamente la transmisión del patrimonio de una persona que fallece a él o las personas que la misma ley designa. Tenemos los supuestos de procedencia, tenemos por testamento y por ley. A falta de testamento entra la ley. Cuando a pesar de existir el testamento, el mismo es nulo, es ineficaz, sin importar la causa, cuando el testador ha dispuesto o enajenado la totalidad de los bienes y ha afectado la legítima de los mismas, cuando el testador lesiona la legítima, cuando el heredero renuncia a la herencia y no existe subtítulo. Cuando el heredero muere primero que el testador, premoriencia, que también puede suceder. Cuando el heredero es incapaz, por ejemplo, como el hijo indigno, entonces no hereda. Entendemos como el conjunto de normas destinadas a regir el destino de las relaciones jurídicas que conforman el patrimonio. El patrimonio hereditario no quede sin titular. La sucesión intestada ha sido y son esencia de la propiedad y del derecho de civil sucesiones. Tenemos aquí, por mortis causa, a título universal. En esta sucesión se considera la totalidad del patrimonio dejado por el cujus y la parte impuesta por la ley. Suple la voluntad del causante y se da la primacía de la sucesión testamentaria sobre la intestada. Aquí tenemos el fundamento legal de las sucesiones, tenemos el Código Civil que data del año 1982, tenemos la sucesión sin testamento que la tenemos en el artículo 807, tenemos en el artículo 808 la capacidad para suceder, tenemos el artículo 809 que nos habla de las causas de incapacidad y tenemos el artículo 810 que nos habla de quiénes son incapaces para suceder, en este caso podría ser el hijo indigno. Tenemos lo que nos habla de la representación, que la tenemos del artículo 814 al artículo 821. Tenemos el orden de suceder, cómo prela ese orden a falta de hijos, hereda la esposa y los padres a falta de esposa, pues heredan los hijos y heredan los padres. Entonces, bueno, vamos a ver ese orden de suceder ascendente, descendente y colateral. La persona que puede suceder, bueno, el cónyuge, los parientes consanguíneos y el Estado. En esta lámina tenemos lo que es la sucesión con testamento o sin testamento, que existen dos formas de suceder, por derecho propio o por derecho de representación, cuando el sucesor recibe llamado directo e inmediato de la ley, o cuando es un llamado indirecto al sucesor o al objeto de que tome el lugar de un heredero por derecho propio o por no concurrir a la herencia. El orden de suceder es un conjunto de sistemas de concurrencia que ya que los familiares del descujo concurren en búsqueda de lo que llamamos el patrimonio, que gira alrededor de toda la parte patrimonial. Según la ley tenemos descendientes, que sería hacia arriba, mis descendientes serían mis hijos,
o mis nietos, y mis ascendientes serían mis padres o mis abuelos. Línea colateral tendríamos a los hermanos, que serían hacia los lados, desde el tercer grado hasta el sexto grado. Recuerde que a falta, cuando heredan los hermanos, también en caso de haber fallecido un hermano, pues va en la línea descendente, que serían los sobrinos. También podrían entrar a heredar. Aquí tenemos la línea directa, tenemos bisabuelos, de ascendente, descendente, abuelos, padres, el sujeto causante. En la línea hacia abajo tendría los hijos, los nietos y los bisnietos. En la línea colateral tendría los hermanos, los sobrinos, los tíos, los primos. Ahí vemos cómo está toda la línea. A falta de, ahí está, los hijos, al no estar presente un hijo, hereda ese nieto. Al no estar presente el hermano, hereda al sobrino. Ahí vemos cómo en la línea ascendente, los que nunca son excluidos son el esposo o la esposa y los hijos. Colaterales desde el tercero hasta el sexto grado por consanguinidad. El estado, la herencia adyacente y luego la herencia bancante. El cónyuge concurre con los tres primeros si existe. Ajá. El cónyuge hereda intestado siempre que no esté divorciado ni legalmente separado de cuerpos. Allí hay un elemento importante que hay que ver, que cuando se solicita la separación de cuerpos en los procesos de divorcio y se dice que al año de la separación de cuerpos se acuerda lo que es el divorcio, en esa separación de cuerpos y de bienes que la tenemos en el artículo 823, que bueno, hoy en día pues la mayoría de los divorcios pues se hacen por desafecto, pero cuando se hacía la separación de cuerpos y separación de bienes y al año se da la conversión en divorcio, recordemos que es separación de cuerpos y de bienes. Supongamos que durante ese año fallece la pareja. Bueno, ese cónyuge no entra a heredar, porque ya se hizo la separación de cuerpos y la separación de bienes. Se supone que ya se hizo la partición. El cónyuge nunca puede ser excluido por los otros herederos. Puede ser que sea un matrimonio, un divorcio, por lo menos por desafecto, se hizo el divorcio, pero no se hizo la partición. La persona tiene 3, 4, 5 años de divorciado. En estos días escuché a una persona que hacía una pregunta y decía que si eso tenía un tiempo. Por lo menos una pareja que se divorció hace 10 años, pero nunca hizo partición de bienes. Que si pasaba algo, que si prescribían, no, nunca prescriben. O sea, independientemente, supongamos que haya sido un divorcio por desafecto y pasen 10, 8, 9 años, nunca prescriben. O sea, los bienes siguen siendo de los dos. Pero es importante que cuando la persona se divorcia, pues si están en buenos términos, pues vayan o acudan por lo menos al registro y lo hagan de manera por escrito, lo hagan de manera que se pongan de acuerdo para hacer esa partición. Pero sí sucede porque he visto casos de personas que se divorcian y pasan años y nunca hacen esa partición de bienes. Bueno, cuando se hace la separación de cuerpos y de bienes, si quedan allí divididos los bienes. Seguimos aquí en la parte del cónyuge, entonces ya sabemos que cuando hay separación de cuerpos y de bienes no hereda, no hay derechos del cónyuge. Cuando el cónyuge concurre con los hijos del causante, excluye también a los hermanos y a los sobrinos de este. Al tener cónyuge y a tener hijos, no hereda más nadie. Puede concurrir con los hermanos del causante y sus sobrinos cuando no hay hijos. O sea, a falta de hijos, heredan hermanos y heredan su esposo o esposa. Le corresponde el 50% de la comunidad conyugal, más una cuota aparte equivalente a la que le corresponde a cada uno de los hijos. Entonces recuerden que no es que la persona hereda el 50%, es que solo se declara el 50% y se divide en partes iguales. El cónyuge entra a esa partición como entran los hijos. O sea, si es entre 4, dijimos que era 12.5% para cada uno. El orden de suceder, que lo tenemos en el 827 y 832 de nuestro Código Civil. 822 del Código Civil venezolano. Al padre, a la madre y a todo ascendiente le suceden sus hijos o descendientes cuya afiliación esté legalmente comprobada. ¿Cómo se comprueba la afiliación? Bueno, por el acta de nacimiento, porque se supone que el acta de nacimiento dice que mi padre y mi madre son fulanitos de tal. Artículo 823 del Código Civil venezolano. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, lo que estábamos hablando hace rato, bien sea por mutuo consentimiento o sea por vía contenciosa, salvo prueba en contrario, o en casos de reconciliación, que también se ve que al año no se hace la conversión en divorcio, sino que hay una reconciliación.
El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya afiliación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo. Eso lo tenemos en el artículo 824 del Código Civil venezolano. Artículo 825. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya afiliación esté legalmente comprobada se difiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendientes y cónyuge, o sea, padres y esposos, corresponde la mitad de la herencia a aquellos, o a este o la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los padres. Pero al existir cónyuge y al existir ascendientes, o sea, padres, la herencia se comparte. Tenemos la capacidad para suceder, que la tenemos en el artículo 808 del Código Civil venezolano. Todas las personas naturales son capaces de suceder con testamento y sin testamento. También existe la incapacidad que viene de la sucesión, cualquiera que sea la persona, son incapaces de suceder los que al momento de la apertura de la sucesión no estén concebidos. Claro está, usted puede dejarle la herencia al nieto que está por nacer o por concebirse, siempre y cuando la persona nazca viva. El no concebido, artículos 16 y 17 del Código Civil venezolano, el premuerto, el ausente o el nacido muerto. Vamos a suponer, yo le dejé una herencia a mi nieto que va a nacer, pero mi nieto nació muerto, entonces ahí no entra, hay una incapacidad absoluta. Obviamente no tiene derecho porque ahora puede suceder que el niño nazca y fallezca. Entonces ahí hay ahí se apertura la línea sucesoral y obviamente viene a tener derecho su madre. Entre la capacidad para adquirir derechos y obligaciones tenemos el principio del derecho común. Quien sostiene la incapacidad tiene la carga de la prueba y quien sostiene la capacidad nada tiene que demostrar. Causas relativas. Aquellos que son incapaces de venir a la sucesión se determinarán las personas mientras puedan bien heredar a otras. ¿Por qué? Sencillamente hay la posibilidad de que la persona recupere o vuelva a tener el derecho de suceder por la declaración de un juez o por la declaración de los afectados en el tribunal, dando perdón a dicha persona, en este caso de los hijos indignos. Entonces, el del no concebido lo tenemos en el artículo 16 y 17 del Código Civil que nos explica. El premuerto lo tenemos en el 953 del Código Civil venezolano, que son las causas absolutas. El ausente en el 441, el nacido muerto en el artículo 17 del Código Civil venezolano. Incapaces de suceder como hijos indignos, artículo 810 del Código Civil venezolano. No es porque, ay, no, yo no quiero que él herede porque él es malo. No, esto lo debe declarar un juez. Produce la pérdida del derecho hereditario en pleno derecho. El que voluntariamente haya perpetrado, intentado o perpetrar un delito en contra de sus padres, el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate, los parientes. Yo hace muchos años tuve un caso de una pareja que mandó a matar a su propio esposo, pues, la señora, ella obviamente pierde todos los derechos sucesorales. Es el que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito. En este caso, pues, obviamente terminar con la vida de esa persona. Es que, como dice el lema, uno no sabe con quién duerme. Los parientes a quienes incumplan la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y si le hubiera negado a satisfacerlo. Todo esto del hijo indigno debe estar declarado por un juez. No es que no, es que a mí el hijo yo no lo quiero y entonces yo he determinado que yo no lo voy a dejar herencia. Las cosas no son así, pues. Testamento. Objeto. ¿Cuál es el objeto del testamento? Transmitir todos los bienes y obligaciones de un sujeto que ha fallecido para sus herederos, a fin de que este patrimonio tenga titular y tengan el cuidado, el pago y el mantenimiento que requieran. Disposiciones testamentarias. Todo testamento debe cumplirse en el sentido estricto. Toda persona puede disponer por testamento a menos que esté incapacitado por la ley o sea menor de edad o entredicho. Debe anularse el testamento que se encuentre viciado. El testamento debe cumplir con todas las formalidades de ley para ser válido. Recordemos que debe tener todas las particularidades porque es un documento que tiene una serie de solemnidades.
Toda persona puede recibir por testamento a menos que esté incapacitado por una norma. Bueno, vemos por allí que el tiempo ya nos está recordando que tenemos algunos minutos para finalizar la clase. Recordemos que este es nuestro primer encuentro, ya en fechas establecidas en el plan de evaluación. Ustedes tienen la entrega de la primera actividad o de la primera actividad desarrollada en en el plan de evaluación. Recuerden que todas las actividades, le hago esta acotación porque todas las actividades ya se encuentran aperturadas desde el primer momento de que inicia el trimestre. Usted puede cargar cada una de las actividades que están allí y que, bueno, ya pueden cargar la primera actividad del plan de evaluación que está allí. Continuamos en cualquier momento, pues nos quedan algunos minutos para finalizar. Entonces, para ir cerrando. Limitaciones del testamento. El registrador o los testigos, estos no podrán recibir bienes por parte del testador, ni serán válidas las disposiciones testamentarias a su favor. Para que un testamento sea válido, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, o sea, las solemnidades que le corresponden. Los tutores no podrán recibir herencia de sus pupilos a menos de que este fuera familiar directo. Bueno, pues con esto estamos terminando. Para mí ha sido un placer pues estar esta tarde con ustedes. Bienvenidos a los estudiantes que se conectaron en esta clase desde los diferentes puntos del estado Táchira y pues fuera del estado Táchira. Recuerden que pues nuestros encuentros son semipresenciales, pues también pueden estar presentes en las actividades, pero bueno, algunos por razones de distancia no lo están. Con algunos ya nos conocemos porque hemos visto pues entre otros encuentros. Recuerden que tienen entre el plan de evaluación también algunas actividades prácticas. ¿De esto de qué se trata? Se trata no solamente de que resolvamos la actividad práctica, sino que entre nosotros también podamos dar a conocer cada uno de esos casos y como tal la solución que le corresponde, porque el derecho de sucesiones es como ir resolviendo problemas, es como decir, ver matemáticas, vamos a ir resolviendo, porque cada sucesión se trata de un caso particular y totalmente diferente. Bueno, para mí ha sido un placer estar hoy conectado con ustedes. Buenas tardes, me despido por aquí. Un saludo a los compañeros que se encuentran conectados.